Bueno, vamos a comenzar. Hoy les voy a hablar acerca de síndrome convulsivo y epilepsia. Para esto, cabe aclarar que el síndrome convulsivo y epilepsia se consideran como el mismo término. De hecho, las bibliografías que yo encontré, pues, ponía síndrome convulsivo y directamente te mandaba epilepsia. Así que la doctora pues me dijo que le diera nada más las definiciones, así como que es una crisis, diferenciación entre crisis y epilepsia. Bueno, en esta presentación vamos a empezar con las definiciones de las crisis, epilepsia ya como tal, la epidemiología, la clasificación, la historia clínica de esta, la semiología, el diagnóstico y tratamiento, y para finalizar unas síndromes que me dijo la doctora que les expusiera rápidamente, que son convulsiones febriles, el síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de West. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es una crisis epiléptica? Pues la crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos y o síntomas debido a una actividad neuronal excesiva o sincrónica del cerebro. Para estos vamos a tener varios tipos. Vamos a encontrar una que es la sintomática aguda provocada, que se va a definir como aquella crisis epiléptica que ocurre concomitante a un factor sistémico o en asociación temporal estrecha con un daño cerebral que esté documentado y que puedan ser de varios tipos. Puede ser metabólico, puede ser tóxico, puede ser estructural o infeccioso. Para esto la vamos a denominar como con los siguientes términos. Para que sea provocada va a tener que ser la siguiente semana a un ictus, a un traumatismo craneoencefálico, alguna encefalopatía o alguna cirugía intracraneal. Va también a ser en el momento de la identificación del hematoma subdural sin antecedente previo de un traumatismo craneoencefálico, durante una hemorragia aguda por malformaciones o una infección activa del sistema nervioso, o asimismo intoxicación aguda por fármacos, drogas o por alcohol, estas entre las 6 y 48 horas. Y la presencia de alteraciones metabólicas cerebrales. Esta va a tener que ser documentada en las 24 horas de la crisis epiléptica. Así vamos a tener las que son no provocadas. Esta va a ser aquella que ocurre en ausencia de un factor temporal y... ¿quién te abrió la cerveza? Voy a admitir a una compañera, perdón. Por si ¿sabes si entro, Gabriela? ¿Cuál? No te entendí. Es que si ya saben, No, yo tampoco. ya saben si entro, Gabriela. Es que me ¿Sí parece estás que grabándolo, Carlos? no pude grabarlo. Para grabar tienes que autorizar a alguien ser anfitrión también. O que alguien te solicite permiso. ¿Ya? Ah, Ok. Pero Todavía no entra Gaby. en la sala de espera. Por favor. Sí, pero no me sale nada. ¿Con el IDE no entran directamente? ¿Los tienes que admitir tú? Sí, no, entran. A ver, ya la acepté. Me dicen si ya entró. Sí, creo que ya aumentó a 25. Ah, espera. La crisis no provocada, que va a ser aquella que ocurre en ausencia de un factor temporal o que sea reversible esta condición del umbral convulsivo. Esta va a ocurrir en pacientes que presentan una predisposición aumentada o ya caracterizan o ya tienen una definición de epilepsia como tal. Esta igualmente puede ser por origen estructural, infeccioso, también inmunitario, genético, inclusive ya idiopático o desconocido. Entonces, ahí, ¿cuál sería la principal diferencia entre una crisis convulsiva y una crisis epiléptica? Que la crisis epiléptica crisis convulsiva es aquella que es como con un daño neurológico y es sincrónico y excitatorio. ¿La crisis convulsiva? Ajá. ¿Alguien que tenga la diferencia entre crisis convulsiva y crisis epiléptica? Es el factor Ajá. el factor que lo desencadena, ¿no? En la crisis convulsiva. Era lo que había comentado Carlos de que puede ser algún tóxico metabólico, puede ser
Regresa a tu diapositiva anterior, Carlitos. Mm, La crisis convulsiva como tal, normalmente son sintomáticas o son provocadas, ¿no? Como su nombre lo dice ahí. Es una crisis sintomática aguda o una crisis provocada. Secundaria, un desequilibrio electrolítico, secundaria, alguna intoxicación, por ejemplo, por monóxido de carbono, secundaria a un trastorno estructural como, por ejemplo, un traumatismo o alguna encefalitis, ¿no? Entonces, una crisis convulsiva va a ser una crisis sintomática o secundaria a un evento agudo. Ajá, Entonces, ¿la crisis convulsiva es lo mismo que la provocada? exactamente. Ah, Ajá. es que no. Cuando hablamos de síndrome convulsivo, pues cuando el paciente tiene varias crisis y entonces en ese síndrome convulsivo que integra tu paciente, tú tienes que descartar si es secundario a un agente que está condicionando la crisis o si ya completas criterios para una crisis epiléptica o un tipo de epilepsia como tal. Ajá. Entonces tu misma definición te lo dice, una crisis convulsiva o crisis sintomática aguda es una crisis provocada. Ajá, es un evento agudo. La siguiente definición que tú pones ahí Es la no provocada. es la no provocada. Ajá. Entonces, en esta definición ya entran las crisis epilépticas como tal, que es lo que yo les enfatizo mucho. En un paciente con epilepsia, pues ya no vas a hablar de que es una crisis convulsiva, inclusive cuando se descompensa, ¿no? Es una crisis epiléptica porque ya tu paciente cumplió todos los criterios para definir epilepsia, para definir un síndrome epiléptico en algunos casos, ¿no? Y aquí mismo tú estás dando como tal la definición, ¿no? Es una crisis no provocada. Y esa crisis se va a deber a una alteración en la sincronía entre los aminoácidos excitatorios e inhibitorios, ¿no? Que es la primera definición que tú diste. No sé si queda alguna duda aquí. Por eso no lo van a encontrar como síndrome convulsivo como tal, lo van a encontrar como crisis única no provocada o como crisis provocada. Ajá. Entonces cambian un poquito las definiciones, pero la principal diferencia está entre que una crisis convulsiva pues puede ser secundaria a algún factor sintomático, ¿no? Y una crisis epiléptica como tal ya entra en la definición de epilepsia. Ajá. ¿Alguna duda ahí? No, doctora. No, No. doctora. A ver, avanza, Carlitos. Entonces, ahora sí vamos a entrar con la definición de epilepsia. Esta nos la va a dar la Liga Internacional contra la Epilepsia. Va a tener de tres componentes principales. La aparición de al menos 2 crisis no provocadas o reflejas con una separación de más de 24 horas. La aparición de una crisis no provocada y la probabilidad de que aparezcan más crisis en los siguientes 10 años. Como vemos, pues es un rango muy, muy amplio, 10 años. Y ya como tal, un diagnóstico de síndrome epiléptico. Y para esto vamos a decir que pues, un síndrome epiléptico como tal es el conjunto de las características que tienen a ocurrir junto a un tipo de crisis y van a tener hallazgos electroencefalográficos y neuroimagen. O sea, entonces es el tipo de crisis más datos en el electroencefalograma de una epilepsia como tal, que les voy a decir posteriormente, y ya una alteración en la neuroimagen. Aquí es muy importante cuando vemos epilepsia, cuando empiezan a rotar conmigo, es uno de los temas pues, más importantes en neurología. Entonces ahí les queda claro entonces que para que podamos definir el término epilepsia, al menos tienen que aparecer 2 crisis en momentos diferentes con una separación de 24 horas. Y es importante entonces que aquí aclaremos que el paciente no tiene que tener ningún factor precipitante de esa crisis. O sea, no va a ser secundaria algún traumatismo, alguna alteración electrolítica, ¿no? Entonces es ahí cuando se inicia el protocolo de estudio para ver si el paciente cumple criterios para epilepsia. El segundo rubro es en otro paciente que tenga una crisis única no provocada, pero que exista la posibilidad que en los siguientes 10 años aparezca un nuevo evento. ¿En qué pacientes, por ejemplo, puede pasar esto? En el paciente que, por ejemplo, tenga antecedente de asfixia perinatal, en el paciente que tenga antecedente de retraso del desarrollo también, en el paciente que tenga antecedente incluso de que tuvo algún traumatismo previo, valga la redundancia, y que quedó con cierta secuela, ya sea cognitiva o ya sea motora, ¿no? Entonces, en este paciente, aunque tengamos un único evento, si tiene estos factores de riesgo, nosotros sabemos que más adelante, en el transcurso de los siguientes 5 o 10 años,
puede tener la posibilidad de que vuelva a presentar otro evento y entonces sí también diagnosticar epilepsia. Y como tal, el síndrome epiléptico en estos pacientes se integran básicamente porque tienen características específicas de crisis, porque tienen un patrón electroencefalográfico característico y porque la mayoría tienen retraso en el desarrollo. Recuerden que los síndromes epilépticos o síndromes electroclínicos van a ser más en la infancia, más que en la edad adulta. Entonces es el retraso en las habilidades del neurodesarrollo, el patrón característico electroencefalográfico y las crisis características del síndrome epiléptico. ¿Ok? Aquí no incluimos la neuroimagen. ¿Sí, Carlitos? Sí. ¿Alguna duda con estos 3 aspectos para que podamos definir epilepsia? No, doctora, ¿Chicos? queda más claro. No, Sí, ya la neuroimagen es solamente en síndrome epiléptico, y la epilepsia sí, de ahí puede haber datos de en el electroencefalograma. De hecho es como el gold standard, que haya datos en el electroencefalograma. En algunas ocasiones, en algunos síndromes epilépticos sí van a tener alteraciones estructurales o alteraciones de la neuroimagen, pero en algunos otros no. De hecho, la resonancia puede estar normal. Por eso se llaman síndromes electroclínicos, porque son la clínica del paciente, que son las crisis, y el patrón característico del electro. Ajá. Muy bien. ¿Avanza? Bueno, en cuanto a la tecnología, pues en México no hay como tal unos estudios recientes, pero pues la que yo encontré fue del 2007. Y bueno, que estas se van a estimar van a ser entre 349 casos a 680 casos por cada 100,000 habitantes. Y en cuanto a la población infantil, van a ser de 180 a 400,000 habitantes. Y se van a reportar casos nuevos de 400 a 800 por 100,000 niños. Y en cuanto a la epidemiología global, pues la incidencia va a ser de 42 a 61 por cada 100,000 habitantes. Y como ya se mencionó, pues la mayor frecuencia es en la edad pediátrica y el sexo masculino es el que más afecta. Sí, realmente no hay una adecuada registro, una buena base epidemiológica de esta patología. ¿Avanza? Bueno, pues en cuanto a su clasificación, también va a ser dada por la ILAE, por la liga. Pues vamos a tener estos como 3 niveles. Va a ser el primero, que va a ser el tipo de crisis epiléptica, que se van a diferenciar en 3: el inicio focal, generalizado y desconocido. El tipo de epilepsia, que igual va a ser focal, generalizada, combinadas, generalizadas y focales, y desconocidas, y ya hasta abajo como síndromes epilépticos. Y en cuanto a la etiología, se va a diferenciar entre estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmunitaria y la desconocida. Esto lo vamos a ver en el primer nivel, que es el tipo de crisis epiléptica, y las van a dividir en 3, como ya mencioné: la focal, la generalizada y la desconocida. En cuanto a la focal, puede haber conciencia preservada y conciencia alterada. Esto no sucede en todos los casos, pero puede que esté preservada o puede que esté alterada, no siempre está alterada. Y pueden ser de inicio motor o inicio no motor. En cuanto a las motoras, vamos a tener las tónicas, las clónicas, que ahorita en un momento vamos a definir, los automatismos, las hipercinéticas, las mioclónicas y los espasmos. Y las de inicio no motor, que ya tiene que ver con la parte sensorial, la cognitiva, la emocional, la autonómica y la detención del comportamiento. Esto es más que nada, por ejemplo, que en sensorial, que pueden tener como, no sé, como disestesias, parestesias, o que puedan tener como alteraciones en el gusto. En cuanto a la cognitiva, que de repente no puedan realizar como operaciones matemáticas, o que para su edad, acorde a su edad, que no puedan leer, o que estén leyendo y de repente como que empiecen a tartamudear. Más o menos así es lo que yo leí. En la emocional, pues que pueden tener ataques de ira o ataques de felicidad o inclusive de tristeza. Y bueno, las de inicio generalizado igual van a ser de inicio motor y no motor. Las motoras pues igual van a ser tónico-clónicas y mioclónicas. Y las no motoras se van a definir como más como ausencia, como crisis de ausencia. Y vamos a tener la típica y la típica, y van a haber también mioclónicas y mioclónica palpebral, que solamente va a ser
en esta parte, en la parte de la cara. Las inicios es conocido que pues no saben por qué sucedió. Y van a ser tónico-clínicas y no motor y detención del comportamiento. Ahora vamos a hablar un poco de las crisis epilépticas generalizadas. Estas se van a originar en algún punto de redes de descarga bilateral. Tales redes van a incluir estructuras corticales y os corticales, pero no necesariamente van a incluir todo el córtex y pueden ser asimétricas. Aquí tenemos un ejemplo de un electroencefalograma donde se puede ver que está como, por lo que yo entendí, es como en todo el córtex. Ahorita que veamos las focales, vamos a ver la diferencia entre del electroencefalograma. Entonces, miren, aquí, las crisis focales, bueno, pues van a tener origen en redes limitadas a un hemisferio. Y esas pueden iniciarse en estructuras subcorticales, es decir, desde abajo. Y como podemos ver en el electroencefalograma, pues solamente abarca la mitad, no como todo que es como las crisis generalizadas. Entonces, más que nada, estas se van a diferenciar por ya un hallazgo electroencefalográfico. Sí, por un hallazgo electroencefalográfico, pero también por la clínica, ¿no? Al paciente. Sí. Ajá. De hecho, aquí ya se ve, bueno, el diagnóstico. Entonces vamos a tener aquí les puse esta tablita para que puedan ver más o menos lo que se va a encontrar en el electroencefalograma, que ahorita en imágenes posteriores les voy a enseñar cómo se ve. Entonces, la generalizada y la focal, pues bueno, la diferencia en el electroencefalograma va a ser que en la generalizada va a tener punta onda generalizada y en la focal van a tener descargas eliptiformes intercríticas, así se llaman. Y en cuanto a la focalizada y generalizada, entre las dos, las que se combinan, van a tener los dos tipos de punta onda y las descargas. Y la desconocida, pues no va a estar disponible. No se va a ver nada. Más que nada es como, va a ser más guía por clínico, porque el electroencefalograma, pues no va a haber datos que nos sirvan, que nos ayuden. Bueno, ya mencionamos lo de síndromes epilépticos, entonces me lo voy a... Y ahora, en cuanto a la parte de la clasificación, ven que estaba la imagen y estaba como hasta al lado los tipos. Bueno, pues aquí les traje unos ejemplos. Bueno, la estructural pues va a ser anomalías estructurales directamente en tomografía o resonancia. El genético, pues podemos tener ejemplos como el síndrome de Dravet o la epilepsia miclónica juvenil. La infecciosa, que puede ser debida a neurocisticercosis, que pues casi en nuestro país no se da, ¿verdad? La toxoplasmosis, y ya inclusive el síndrome congénito que por el virus del Zika, que se dio como hace 4 años, creo, que fue como su boom, y pues el citomegalovirus. En cuanto a las metabólicas, pues podemos encontrar la porfiria, el síndrome urémico ya en pacientes con enfermedad renal, las aminoacidopatías, que son dependientes de piridoxina, que esta, pues la verdad no encontré mucho, entonces no les puedo dar como cantidad de información. Las inmunitarias, que ya son ahora sí que por encefalitis, y son de acuerdo a que estén, los anticuerpos estén en contra de algún receptor, por ejemplo, de NMDA, o una proteína LG1, que son las que yo encontré, y la desconocida, pues que no se sabe por qué. Y ahora, en cuanto a la etiología, esta se va a definir por grupos de edad. Vamos a empezar desde lo neonatal hasta el adulto. En cuanto a la neonatal, la principal en un porcentaje muy, muy alto, creo que era del 65-75%, es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Esto es por ya daños directamente en el nacimiento, por alguna distocia o algo que pueda haber ya por ahí. La hemorragia intracraneal también era importante, inclusive la dividían en 4, la intraventricular, la intracerebral y la subdural y subaracnoidea. Por alguna infección del sistema nervioso central, ya que puede ser como por meningitis, encefalitis o inclusive intrauterinas, que ya mencioné en Zika, que es como el que ahorita se está estudiando. Y metabólicas, que pueden ser por diabetes gestacional, que ya afectan directamente al producto, por hipoglicemias, hipocalcemias, incluso por hipomagnesemias. Y ya todas las demás, todas las que siguen son como muy raras, y son por enfermedades genéticas, malformaciones congénitas o errores congénitos de metabolismo. Ahora, en cuanto a los lactantes, igual va a ser
y principalmente por hipoxia isquémica, pero esto va a ser secundaria a una agresión pre o perinatal. Esto es ya, por ejemplo, de que se caiga o no sé, que el médico ocasione. Entonces, no sé, antes usaban mucho los forceps, entonces pues se veía mucho estas patologías, ahorita ya no tanto, afortunadamente, pero sí es por una agresión. Ya después va a ser por malformaciones del sistema nervioso, por errores congénitos ya genéticos, lo más raro. En cuanto a las partes preescolares y escolares, pues la principal va a ser las genéticas, que van a ser principalmente las epilepsias focales de la infancia. Van a ser también, como ya mencioné, el síndrome de Dravet, la epilepsia de ausencia juvenil, y otros síndromes. En cuanto a las demás, van a ser por unas epilepsias que se llaman punta onda continua, y esta, por ejemplo, va a ser la principal, la típica de Alcardi, y el síndrome de Landau-Kleffner. Y las demás igual, genéticos, e inclusive puede ser ya de origen sintomático, eso por ejemplo por esclerosis medial tumoral, temporal, perdón, por tumores, por traumatismos, o por síndromes neurocutáneos, o procesos inflamatorios ya mediados por anticuerpos. En cuanto a las que están en la adolescencia, pues no se van a encontrar muchas diferencias porque generalmente son continuas a las de la edad escolar, entonces van a ser como la continuación de esto, o sea, se va como a acentuar más. Entonces, pues generalmente son genéticas y ya muy raros, pues ya en la adolescencia, pues como hay mucha tendencia a esto de las drogas, entonces también se puede dar por tóxicos o por enfermedades metabólicas. Carlitos, nada más, Sí. por ejemplo, en la edad escolar, a partir de la edad escolar, que es más o menos a partir de los 6 años, estamos hablando de un niño previamente sano, ¿no? Que tiene un neurodesarrollo normal. Y entonces a partir de esa edad, casi el 80% es idiopático. Ajá. O sea, estas son todas las causas que tenemos que descartar, todos los tipos de epilepsia, Okay. pero no en gran porcentaje vamos a encontrar que todos los pacientes van a caer en algún tipo de epilepsia. La más frecuente, a partir de la edad escolar, es la epilepsia rolándica, la que tienes, la primerita que tienes ahí. Y esa epilepsia inclusive la llaman una epilepsia idiopática benigna, porque aparentemente con tratamiento mejoran hasta en un 80-90%, es tratable la epilepsia y mejoran de forma importante. Ya en menor porcentaje, pues se integra algún síndrome epiléptico como tal, ¿no? O se ve si el paciente cumple con algún otro tipo de epilepsia bien definida, ¿no? Pero en 80% van a ser idiopáticas de tal forma que son altamente tratables y estamos hablando de que son pacientes previamente sanos, con un neurodesarrollo normal y por lo tanto, pues el pronóstico de la epilepsia pues va a ser, pues bueno, de alguna forma, ¿no? No va a afectar tanto aprendizaje, no va a afectar tanto al neurodesarrollo porque ya son pequeños, ya a los 6 años, pues que ya lograron la mayoría de los hitos del desarrollo. Inclusive también en la adolescencia estamos hablando de adolescentes sanos, ¿no? Que puede entrar en alguno de esos tipos de epilepsia, sobre todo si tenemos algún familiar o alguna causa genética como la epilepsia mioclónica juvenil. Y en los adultos sí es bastante frecuente que se deba a esclerosis mesial temporal, como en la anterior. Una causa muy importante de la esclerosis mesial temporal en los adultos es traumática también, que serían las más frecuentes. Sí. Y las demás pues serían en menor porcentaje. De igual forma en los adultos casi el 80% son idiopáticas, ¿no? O sea, se deben a alteración en la disregulación de la función cerebral, pero no se identifica como tal alguna causa en especial. Sí se tiene que realizar todo el protocolo, ¿no? Y en la edad ya... Sí, los síndromes ya es más que nada musculares o por demencia, que es la principal, ya inclusive por neoplasias. Pero sí es generalmente por origen vascular y ya demencias como Alzheimer. Exacto. O Parkinson. ¿Avanza? Bueno, pues vamos a empezar con la historia clínica. ¿Qué se tiene que preguntar aquí? Como es muy importante las patologías durante el embarazo, las distocias, si hubo sufrimiento fetal. En cuanto a edades más ya un poco más altas, ya como son escolares, pues que
que el familiar como nos diga cómo fue su desarrollo motor, porque como muchas epilepsias tienen como ese problema con el desarrollo. Inclusive pues, se puede ver como retraso en la escuela, como que no están aprendiendo bien, son niños muy aislados, son niños muy introvertidos, que no tienen muchos amigos, entonces siempre están como solitos. Si hubo una existencia de convulsiones febriles, si tuvo antecedentes de traumatismos o infecciones en el sistema nervioso, y si ya tiene comorbilidades que se pueden ser psiquiátricas, neurológicas o ya problemas metabólicas, ya sea como el hígado y riñón, como ya mencioné en el síndrome urémico, pues es generalmente se da mucho a la epilepsia. Y bueno, en cuanto a los antecedentes, pues si en su familia hubo casos de epilepsia, porque puede ser una enfermedad genética o enfermedades neurológicas. Y en cuanto al padecimiento actual, pues se va a tener que va a haber, si hay sospecha de que es epilepsia, si hay factores que lo precipitan, como pueden ser ahorita vamos a ver como en el electroencefalograma que hay como técnicas. Entonces, si por ejemplo cuando está hiperventilando, si está haciendo mucho ejercicio, le da un ataque de epilepsia, o si, como es muy frecuente en las películas con caricaturas que tienen muchas descargas de luz, también les puede dar como ese factor precipitante. Si es al principio del día, cuando está despertando, o si es cuando se está durmiendo, si hay existencia de mioclonías, o si hay ausencias, y si hay auras, que ahorita vamos a hablar un poco de ellas. Con la semiología, pues les vamos a tener que dar una localización. Esta va a tener que decir si hay una lateralidad, si va a ser simétrica o asimétrica, que ahorita vamos. Los signos de lateralizadores y localizadores los vamos a ver. Si hay afectación céntrica, si va a ser axial, si solamente va a ser en el cuello, o si van a ser en las extremidades, si va a ser próximo o distales. La temporalidad, es decir, a qué hora ocurren. Los factores precipitantes, como lo mencioné, lo de las luces, lo de la hiperventilación. La duración de la severidad que tiene, los prodromos, es decir, lo que pasa, lo que ocurre después, si son muy prolongados, si son muy pequeños. Y cómo ocurre esta crisis, antes se llamaban convulsiones, sí, cómo son en la fase ictal y cómo se comporta en la fase postictal. Y para esto, pues vamos a ver las fases de estas crisis. Primero vamos a tener la preictal. Estos van a ser los factores provocadores o precipitantes y van a ser síntomas que desafían el inicio de la fase ictal. Esto no lo entendí muy bien. ¿Cómo que síntomas que desafían el inicio de la fase ictal? No sé si porque es la traducción española. Igual más bien serían los síntomas previos al evento de la crisis, ¿no? Los síntomas nada más que podrían provocar la crisis. Desafían, no sé si es eso que condicionan o precipitan, ¿no? Ok. Y bueno, entonces el inicio y el ictal, que aquí esto aquí es lo que se va a conocer como las auras. Este va a ser el primer evento en la secuencia cronológica. Y por ejemplo, es la sensación de sabores raros, que no sé, empiecen a ver como puntitos, que les duela, no sé, que empiecen como a tener nada más una pequeña convulsión aquí, en el dedo chiquito, y se empiece a extender. Y ya como tal en la fase ictal, pues ya que haya una alteración de la conciencia o una pérdida de la conciencia, ya como tal las crisis que sean crónicas, tónicas, etc. Y en la fase postictal, aquí puede haber pueden ver factores localizadores de dónde empezó la crisis de nivel cerebral, y puede haber déficits funcionales. Y bueno, ahora como tal vamos a hablar de las crisis generalizadas tónico-clónicas. Esta va a tener tres fases. Va a ser la pretónica clónica, la tónica clónica y la postictal. ¿Qué va a pasar en la fase pretónica clónica? En esta va a ser frecuente la aparición de mioclonías simétricas o asimétricas y va a ser segundos previos y sobre todo va a ser en las formas que son idiopáticas. En cuanto a la fase tónica clónica, que es como tal la fase de la convulsión, pues van a empezar con un espasmo flexor y van a tener posteriormente una tendencia a la extensión. Esta puede ser con un cierre brusco de la boca, una expiración forzada
De hecho, esto lo marcan como un grito epiléptico y puede ser acompañado de apnea, cianosis o signos autonómicos. También se va a observar una fase vibratoria o una fase de transición, así le llaman, y va a tener una fase clónica, que esta va a consistir en contracciones flexoras, simétricas y síncronas. Entonces, primero empiezan con espasmos, se extienden y después contrae. Entonces, espasmos, se extienden, contrae. Y ya como tal la fase postictal, que va a consistir en un periodo de estupor, con hipotonía, pueden tener cialorrea, pueden tener incontinencia, y van a tener una recuperación gradual. Es decir, no va a ser inmediatamente, sino van a estar como somnolientos y ya posteriormente ya se van a empezar a recuperar. Esa es la tónica clínica generalizada. En cuanto a las tónicas, se va a producir un aumento mantenido de la contracción muscular, es decir, va a estar rígidos. Y esta puede ser de una duración de 2 a 10 minutos, 2 a 10 segundos, y ocasionalmente se pueden incrementar a minutos. Y si hay una afectación axial, esta puede originar una caída. Entonces, acuérdense, tónico es rígido. En cuanto a la clónica, es una contracción muscular repetitiva y va a ser regular y va a afectar a un mismo grupo muscular y va a ser muy prolongado. Esta se puede asociar o no a una afectación de la conciencia, como ya mencioné antes, puede tener alterada o puede tener preservada la conciencia. Y esta va a ser diferente va a ser debido a una descarga excitatoria rítmica primaria, y en esta no va a ser una descarga rítmica excitatoria primaria. En cuanto a las crisis de ausencia, vamos a tener dos, la típica y la atípica. La típica va a consistir en pérdidas de la conciencia paroxísticas de inicio y final brusco. Va a tener segundos de duración y va a estar asociadas a descargas punta-onda generalizadas, van a ser bilaterales y van a ser sincrónicas en el electroencefalograma. La pérdida de la conciencia se va a manifestar como un paro de la actividad que estaba realizando, es decir, como que se van a quedar ahora así como idos, o sea, como que se ve como que no están haciendo nada y de repente vuelven a hacerla normal. Están escribiendo, se quedan así y la vuelven a hacer normal. No va a tener aura, no se va a asociar alguna caída, puede acompañarse de fenómenos motores como autosmatismos, clonías o mioclonías. Esta se va a tratar de una crisis generalizada y también se ha denominado como una crisis dialéptica típica. En cuanto a las atípicas, esta no va a estar bien definida no va a estar bien delimitada, es decir, no va a tener un inicio brusco y un final brusco. El inicio no va a ser tan marcado y también se pueden asociar a componentes atónicos, y a automatismos. Y esta generalmente suele aparecer en síndromes epilépticos con un atraso psicomotor importante. En cuanto a las mioclonías, esta se va a deber a descargas corticales, es nada más en el córtex, y van a producir contracciones involuntarias, van a ser únicos o múltiples, van a ser repentinas, van a ser breves, van a ser menor a 100 milisegundos, y puede ser de un músculo o grupos musculares, y la topografía puede ser variable, puede ser desde incluso axial, puede ser proximal o puede ser distal. Estas pueden ser focales, segmentarias, multifocales o generalizadas. La intensidad de esta es variable, es decir, pueden ser muy, muy bruscas o pueden ser muy, muy leves. Aquí tenemos, por ejemplo, los ejemplos los que existen es la mioclonía mandibular y las mioclonías palpebrales. Y esta se puede originar en diversas áreas corticales. Puede ser la premotora, puede ser la motora, la somatosensitiva primaria o la submotora suplementaria, entonces pueden ser que se originen en cualquiera de estas. En cuanto a las crisis atónicas, se van a producir como consecuencia de una disminución brusca del tono muscular. Esta puede ser brusco muscular en flexores, extensores del cuello, pueden ser del tronco o de las extremidades. Y pueden aparecer aquí varios tipos de crisis. Pueden aparecer otros tipos de crisis, como son las ausencias típicas o las atípicas, o pueden aparecer después de una crisis mioclónica o una tónica. Como ven, es como muy confuso, pero bueno, espero que les esté quedando claro. Carlitos.
Sí, Si quieres, vamos a poner los videos más importantes. Yo sé que ya vi los videos con algunos de ustedes, Sí. pero nada más para que quede un poquito claro. Después de la definición de las crisis, qué más tienes? los signos localizadores y lateralizadores. Bueno, eso no vamos a ahondar mucho. De todas formas, ya Sí. les pasa la exposición. Y si quieres, ponen para que sea anfitriona y les pase algunos videos. Y ya después, ahorita nada más vamos a enfatizar, en base a las crisis que logremos identificar, cuál es el tratamiento que vamos a dar. Ajá. Ya soy anfitriona. No, Todavía. les estoy. Lo importante sí es saber la definición de cada una de las crisis, pero Sí, también por que eso sepamos identificarlas. Ya hemos visto con algunos de ustedes que han estado conmigo, pues algunos videos que yo creo que son bastante didácticos. Les digo, los pacientes no leen los libros y a veces tienen muchos componentes en una sola crisis, de ¿no? hecho. Entonces, lo importante sí es saber diferenciar cómo es una y otra crisis. La que más conocemos e inclusive conoce la población, pues son las crisis tónico-clónico generalizadas, ¿no? ¿Están Sí, viendo mi doctora, sí, pantalla? sí, doctora. Sí, Que ya saben que soy muy mala para esto, ¿no? Bueno, entonces, aquí se está pidiendo al paciente que inicie la hiperventilación. El paciente inicia la hiperventilación y presenta este evento. Entonces, ¿cómo lo definiríamos? Como pérdida del estado de conciencia, desconexión del medio. Se queda con la mirada fija y hay algunos movimientos como masticatorios o deglutorios, ¿no? Como ciertos movimientos estereotipados. Regresamos otra vez. Está hiperventilando. Se queda con la mirada fija. El explorador le está pasando las llaves y no hay seguimiento visual. Este automatismo coquita, como que empieza a masticar un poco. Empieza a conectarse. Inmediatamente se vuelve a conectar como si no hubiera pasado nada. Entonces, el paciente no se pierde de Ajá. Si pueden ver en el registro del electroencefalograma, la actividad empieza generalizada, empieza punta onda lenta de 3 Hz por cada segundo y va a terminar de forma generalizada. Punta onda lenta. Conforme se va conectando, se va lentificando más esa actividad. Ahí ya se conectó y termina generalizado. Entonces, ¿qué tipo de crisis es? ¿De ausencia? ¿Eso es la tónico-clónica, doctora? No. De ausencia. ¿Quién habló? Yo, pero. ¿Berito? Sí. Muy bien. Esta es una crisis de ausencia. Es una crisis generalizada. ¿Por qué es generalizada? Porque el paciente pierde el estado de conciencia. Ajá. Entonces el paciente se desconectan los dos hemisferios, la actividad de su cerebro se vuelve asincrónica, hay una actividad paroxística bilateral en los dos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. Ajá. Y aunque no pierde la fuerza o no hay movimiento como tal de su cuerpo, este es un evento característico de una ausencia. Y si ustedes ven a un niño que tiene como unos 8 o 10 años, se ve su neurodesarrollo aparentemente normal. Ajá. Entonces, esta es una crisis de ausencia típica. Una crisis de ausencia típica del escolar, más o menos. Ajá. Una epilepsia de ausencia que es tratable. Para este tipo de crisis, el tratamiento de elección es letosuximida, que no hay aquí en México. Solo en algunos lugares se consigue, pero los otros tratamientos que también se utilizan con buena respuesta es el valproato de magnesio y el levetiracetam. Ajá. Entonces sí es importante que se queden como que con esta imagen, ya cuando empiecen a rotar un poquito volvemos a revisarlo, volvemos a ver otros videos de pacientes con epilepsia de ausencia, pero eso se refiere, Carlos, con que se quedan con la mirada fija, uno les está llamando, parece que no contestan, e inmediatamente
otro tipo de crisis es bastante frecuente que lo detecten los maestros porque son niños previamente sanos que empiezan a bajar su rendimiento escolar. Entonces se empiezan a quedar así con la mirada fija, como inatentos, parece que les llaman y no escuchan. Y los maestros son los que le refieren a los papás que tienen este tipo de eventos. Entonces le digo, son muy tratables este tipo de epilepsias. ¿Podría ¿Alguna repetirme, duda por de la favor, crisis de ausencia? el tratamiento? Me quedé en lo de letosuximida. Letosuximida es el tratamiento de elección. De eso es una pregunta de examen de residencia que siempre se las hacen. Pero letosuximida no hay aquí en México. Solo se consigue vía importación. Entonces, el tratamiento de elección que damos aquí es el valprato de magnesio y el levetiracetam. Para las crisis de ausencia. Levetiracetam. ¿Sí? ¿Alguna otra duda de ahí? Entonces, crisis de ausencia es una crisis generalizada. ¿Por qué? Porque hay alteración del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque se desconectan los dos hemisferios, porque la actividad epiléptica es en los dos hemisferios. ¿Por qué generalizada? Porque inicia de forma súbita en los dos hemisferios y termina de forma súbita. La epilepsia de ausencia es característico que no tenga etapa posictal, o sea, el paciente continúa escribiendo, continúa caminando, continúa haciendo la actividad que estaba haciendo, por eso se llama típica. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? No, doctora. Ok. Entonces, esta es la crisis que más conocemos. Que digo, si yo la viera también me espantaría, ¿no? Eso es lo que les pasa a los familiares también. Entonces, lo que tenemos que decirles es que conserven la calma, no meterles ningún objeto a la boca, ponerlos de lado. Y entonces ahí, Carlitos, ¿qué movimientos está realizando? Los tónicos crónicos. Tónico-clónicos. Pero como tú decías en tus definiciones, el paciente empezó con ciertos movimientos clónicos. Sí. Bueno. Entonces no va a iniciar, digamos, tónico, necesariamente aumento del tono y clónicos, ¿no? Vean cómo empieza el paciente. Empieza con un movimiento como clónico o hasta ciertas mioclonías. Empiezan a brincar sus manitas. Después es el aumento del tono generalizado, el aumento del tono en las extremidades. Hay como cierto hasta como atragantamiento, o podrá ser un grito ictal. Ya después viene la fase clónica, que ese es el movimiento continuo. Fase clónica. Y si ustedes están observando en esta fase tónica y clónica, pues están los dos hemisferios la actividad. Cuando empieza la fase clónica, nosotros lo podemos observar como que va terminando un poco la crisis porque vemos este patrón de punta onda lenta, ¿no? Entonces ahí podremos decir, parece que ya va terminando la crisis, ¿no? Punta onda lenta, y sigue estando en los dos hemisferios y termina generalizado. Si ustedes se dan cuenta aquí en el electro, parece que ya recobra como un ritmo un poco más estable. Vean cómo empieza, por ejemplo, en la fase tónica. Lo único que nosotros observamos en el registro de electro es esta actividad muscular. Esto es músculo, actividad muscular. Entonces, esta sí es una crisis tónico-clónico generalizado o clónico-tónico-clónico generalizado, ¿no? Depende mucho del momento también en que veamos al paciente. Pero por el registro electroencefalográfico nosotros podremos decir que empezó clónica, luego tónica, luego clónica. Entonces, no recuerdo quién me comentaba hace ratito que la crisis de ausencia era una crisis tónico-clónica. ¿Sí ven un poco la diferencia entre una crisis y otra? Sí, doctora. Disculpe, en la crisis de ausencia, a diferencia de esta, ¿sí hay auras? No, en la crisis de ausencia no. Normalmente no hay auras. No hay auras. O sea, inicia súbito
y no tiene como tal algo prodrómico, o sea, los de crisis de ausencia no dicen, ay, ya me va a dar la crisis. De hecho, ellos mismos ni se percatan y puede ser que dure segundos, puede ser que dure ya cuando están con tratamiento 1 o 2 segundos, ajá, y el paciente se reincorpore o siga haciendo su actividad como si nada pasara. Para que una crisis de ausencia sí se manifieste, al menos en el electro, sí la descarga, sí tiene que durar entre 20 a 30 segundos. Ajá. Pero sí hay una gran diferencia entre una crisis de ausencia, que el paciente ni siquiera perdió el tono, no hubo movimientos del cuerpo, a una crisis tónico-clónico generalizada. ¿Sí? Sí, doctora. Digo, ya volveremos a ver los videos. Hay muchos tipos también de crisis tónico-clónico generalizadas. Pero también es importante que sepan que una crisis no va a durar más allá de 2 a 5 minutos, independientemente del tipo de crisis que sea. Porque recuerden que, por ejemplo, en los niños, una crisis con duración mayor a 5 minutos ya es un estatus epiléptico. Ajá. La crisis atónica que comentaba Carlitos, que es más característica de los síndromes epilépticos, sobre todo el síndrome de Lennox, que son los síndromes epilépticos catastróficos. Entonces, vean cómo es la crisis atónica. Entonces, para empezar, se ve que es un pequeño que tiene ya cierta discapacidad, o sea, tener como unos 4 o 5 añitos, ¿no? Vean cómo agarra el lápiz, ¿no? Que tiene discapacidad. Y vean la crisis atónica cómo es. Como tu nombre lo dice, es pérdida del tono. Lo que comentaba Carlitos nada más es que puede ser segmentaria, o sea, que caiga solamente la cabecita, o que pierda totalmente el tono de todo el tronco, ¿no? Que es lo que les condiciona a estos pequeños. Pueden ser crisis muy frecuentes y les condiciona traumatismos muy frecuentes, ¿no? Entonces, ¿esta crisis creen que sea focal o creen que sea generalizada? La crisis atónica. Pues depende, ¿no? Del grupo muscular. Pero esta que estamos viendo en este paciente. Focal. Generalizada. Generalizada, ¿por qué? Generalizada. Porque pierde todo ¿Por qué? el tono del Porque cuerpo, pierde el tono, porque pierde la fuerza y porque pierde... ¿Qué más? la conciencia. La Exactamente. de conciencia. Esa es la principal diferencia, ¿no? ¿Puede haber crisis atónicas focales? Sí, pero la mayoría son generalizadas, porque en esas crisis definitivamente pierden el estado de conciencia. Vean cómo en esta pequeñita, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, crisis atónicas que parecerían segmentarias y ven cómo duran segundos, pero de estos segundos ella puede tener crisis incontables o hasta más de 100 eventos al día, ¿no? Entonces vean cómo cae la cabecita. Eso será axial, ¿no, doctora? Podrá ser axial. Podrá ser axial o podría ser segmentaria, ¿no? Ella como que trata de detenerse porque las crisis duran poco. Pero de hecho ya tiene hasta cicatrices en su cabecita porque pues eso le ha condicionado traumatismos, ¿no? Entonces estas crisis atónicas son las más frecuentes del síndrome, no más frecuentes, sino muy características del síndrome de Lennox. Y son las que más incapacitan, más condicionan traumatismos, ¿no? Entonces, si les llega un paciente así a primer contacto, pues tomar en cuenta que es una pequeña que ya tiene retraso, que esas crisis son muy incapacitantes. Y sí es importante que diferenciemos entre una crisis mioclónica a una crisis clónica. Entonces, las mioclonías, yo siempre les digo, las mioclonías son como sacudidas del cuerpo. Es un brinquito nada más de la mano, de un pie, o pueden ser fragmentarias como en este bebé. Vean cómo la mioclonía es una sacudida nada más, o sea, milisegundos dura una mioclonía. Como que brincan. Siempre les comento igual, si ustedes han estado dormiditos, cuando están dormidos, si les brinca una pierna o si les brinca una mano, eso es una mioclonía. Entonces dura milisegundos y solamente es una sacudida. Diferente es un movimiento clónico. Un movimiento clónico, como veíamos en la crisis tónico-clónica, pues es un movimiento constante, repetitivo de alguna extremidad. Entonces sí son bastante diferentes los eventos, aunque a veces un paciente puede tener varios componentes, pueden tener mioclónico
mioclónico clónico, mioclónico tónico, ¿no? O sea, sí es un poquito diferente. Para que les quede un poco claro la crisis clónica, perdón, vean cómo el movimiento de este bebé, cómo es un movimiento muy repetitivo. Cómo mueve la mano de forma constante, ¿no? Entonces, ese es un movimiento clónico. ¿Ok? Entonces, esas serían como las principales. Ya cuando los pueda pues ver a todos los grupos, pues si hay alguna duda de algún tipo de crisis, ya las podemos recapitular, ¿no? Carlitos. Sí, aquí estoy. Si quieres, avanzamos en las siguientes diapositivas. Para las crisis tónico-clónico generalizadas, ¿cuál sería el tratamiento de elección? ¿Valprato? Valprato, sí, pero si les llega un paciente a urgencias, ¿cuál sería el tratamiento de elección? ¿Midazolam? Midazolam en primera instancia, o sea, para yugular la crisis, pero ¿qué antiepiléptico como tal? ¿El ácido valproico o la fenitoína? Ácido valproico si tuviéramos IB, o en un paciente, por ejemplo, que sabemos que previamente es epiléptico y pudiéramos pasárselo, por ejemplo, rectal. Y si no tenemos ácido valproico bebé, pues el tratamiento de elección sería la fenitoína para las crisis tónico-clónico generalizadas. Ajá. Si no hay buena respuesta, pues lo ideal también es, si es un paciente previamente epiléptico, el valproato de magnesio. También para las crisis tónico-clónico generalizadas, les funciona bastante bien el levetiracetam o levetiracetam, fenitoína o inclusive el topiramato, aunque son medicamentos que, por ejemplo, el topiramato no se inicia de primera instancia. ¿Ok? Vamos a seguir, nada más que te estoy buscando. Aquí está, Carlitos. Ya, Carlitos. ¿Estoy viendo mi pantalla? Ya. Sí, ya. Bueno, en cuanto a continuamos con los signos, son muchos, de hecho son muchas tablitas, entonces nada más vamos a ver como la definición de estos. Ajá. Vamos a tener dos, los localizadores y los lateralizadores. Dos localizadores van a dar información sobre en qué lóbulo se inicia y hacia dónde se propaga la crisis. Y en cuanto a los lateralizadores, sobre qué hemisferio inició y la propagación de los diferentes, igual la propagación de las crisis. Como mencioné, son muchos. Por ejemplo, aquí podemos ver si hay aura epigástica, dónde se va a localizar, en el lóbulo temporal o en el lóbulo mesial. ¿Va a haber lateralización? Pues no. En cuanto a una somatosensitiva, pues podemos ver que se va a iniciar en la corteza y se va a lateralizar la contralateral. Entonces, pues así tenemos muchos tipos. De hecho, hay como varios, no sé si quiera que haya algunos, doctora, pero pues son 3 tablas. Entonces, sí son... si te das cuenta, casi todos, los signos localizadores son un poquito más específicos, por ejemplo, del lóbulo temporal. Ajá. Sobre todo cuando son auras predominantemente como, por ejemplo, el aura epigástrica ascendente es una aura muy característica de la epilepsia rolándica que yo les comentaba en los niños. Ajá. Entonces es como que los pacientes empiezan con una sensación de, pues, como acidez gástrica, después tienen arresto del lenguaje y después ya manifiestan la crisis. O que el paciente tenga alguna sensación de miedo o de angustia, también es una aura o es algo que nos está indicando, por ejemplo, que el foco inicial o el foco epileptógeno estuviera en el lóbulo temporal. Si las auras son sensitivas o si las auras son auditivas o son visuales, pues siempre nos va a indicar el lóbulo que esté afectando, ¿no? O sea, por ejemplo, si son visuales, pues inician en el lóbulo occipital. Si son auditivas, pues en el lóbulo también temporal, que es básicamente donde está también la corteza, el área de Brodmann
que se encarga de la función auditiva, ¿no? Entonces, de eso va a depender de cómo inicia la crisis, de si hay síntomas premonitorios o de simplemente cómo se manifiesta la crisis, si eso nos da como tal algún indicativo de en dónde está el foco epileptógeno, ¿no? Entonces, solamente es como para tratar de ayudarnos, aunque definitivamente el electro es el que nos va a dar el foco, ¿no? Entonces, esto ya después les pasamos la guía de donde se encuentran todos estos signos localizadores y lateralizadores. Ajá. Si quieres avanzar, Carlitos. Sí. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues se van a incluir como el examen sanguíneo el general, puede ser de líquido cefalorraquídeo en caso de que se sospeche de alguna infección, de un electrocardiograma para descartar si son de origen cardiogénico, o si puede haber alguna hipoxia, por ejemplo, derivada a una crisis en el corazón. Test genéticos, el gold estándar pues va a ser el estudio con el electroencefalograma o el video de cómo surgen las crisis. La neuroimagen craneal, en dado que se sospeche de que haya un daño del sistema nervioso, de que haya una enfermedad congénita, por ejemplo, y test neuropsicológicos. Bueno, más que nada para el examen general es ya si están tomando fármacos. ¿Esto por qué? Porque algunos fármacos van a ocasionar leucopenias, neutropenias y trombopenias. Por ejemplo, la carbamazepina puede ocasionar leucopenias. La carbamazepina, la oxazepina y el acetato de estilcarbazepina pueden ocasionar hiponatremias. Algunos fármacos antiepilépticos pueden ocasionar hepatitis tóxica, entonces más que nada como un control. En dado caso de que ya se sospeche de una crisis epiléptica de origen metabólico, pues ya vamos a encontrar valores de glucosa, por ejemplo, que en unas hipoglucemias nos pueden dar crisis, o inclusive las hiperglucemias ya con una cetoacidosis, pues pueden darnos unas crisis epilépticas. En cuanto al sodio, pues ya sabemos que el sodio es un principal para el potencial de acción, entonces si hay menos sodio, pues puede ocasionar crisis, o inclusive al momento de recompensar a un paciente que esté con hiponatremia y le ponemos sodio muy rápido, también puede ocasionar alguna crisis. Asimismo, el calcio, el magnesio y el BUN, la urea, como ya mencionamos, y todo eso es muy importante, ya que síndrome urémico, lo sigo diciendo, es muy frecuente las crisis epilépticas, y pues una creatinina alta. En cuanto al encefalograma, pues es el método diagnóstico que nos va a permitir el potencial de acción generalizados en la actividad cerebral. Esto se va a registrar mediante electrodos, pueden ser electrodos no invasivos que van a ser sobre la piel cabelluda, o invasivos que estos, según yo, nada más se hacen en cirugías, ¿no, doctora? Sí, aunque hay algunos que se llaman transesfenoidales, o sea, como que a través de la naricita, el paciente se ha dado para detectar sobre todo algún foco a nivel temporal. Y bueno, este va a ser repetible, va a ser muy accesible y es muy económico. Aquí es lo que les estaba diciendo hace rato. Bueno, yo les mencioné a la doctora que para les enseñé un video como en la crisis de ausencia, cómo el paciente lo hiperventilaron. Entonces van a ver varias formas de inducir una crisis. Va a ser por hiperventilación, por estimulación lumínica o inclusive por privación del sueño. Cuando yo estaba rotando en neuro, y les hacían electroencefalogramas, pues sí les pedían a los pacientes que no durmieran y se presentaran en la mañana. Y ahí les hacen el estudio. Entonces, nada más se los puse para que vean que hay como Entonces, algo para que inicie esta crisis, que es la hiperventilación o la estimulación lumínica. Para el diagnóstico de epilepsia, Carlitos y todos, entonces lo más importante es la clínica del paciente que cumpla con los criterios clínicos diagnósticos. El 80% para el diagnóstico de epilepsia es clínico y en un 20 o un poquito más de porcentaje nos va a ayudar el estudio de electroencefalografía. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para hacer un electro en un paciente? Se tiene que hacer el paciente despierto, el paciente dormido,
con desvelo, dependiendo de la edad que tenga el paciente. ¿Para qué? El desvelo, para que se llegue a dormir durante el electroencefalograma y también podamos detectar al menos la fase N2 de sueño, la segunda fase del sueño, y también para que durante el sueño podamos realizar varias maniobras precipitantes. La primera es la fotoestimulación, entonces ya cuando el paciente esté dormido lo fotoestimulamos, y la segunda es también que el paciente durante el estudio se le hace un estímulo sonoro para que despierte y ver si el despertar también no condiciona crisis epilépticas. Entonces, los principales factores precipitantes durante el electro van a ser la privación del sueño, la hiperventilación, el estímulo luminoso y también el estímulo sonoro. Ajá. Entonces, esos van a ser los principales factores precipitantes. De tal forma que para que un estudio esté bien realizado, mínimo tiene que tener un registro de 20 a 30 minutos y tiene que ser en las dos etapas, tanto en vigilia como en sueño. Si nosotros hacemos un estudio solamente en vigilia y no lo hacemos en sueño o no hacemos las maniobras que pudieran precipitar crisis, no descartamos epilepsia. Ajá. Porque todos los tipos de epilepsia pues tienen sus maniobras precipitantes. Entonces yo puedo tener un electro normal en sueño y estar alterado en vigilia. Ajá. Entonces, si no se hace de forma completa, pues no es un estudio bien hecho y no estamos descartando como tal epilepsia. ¿Sí? La que sigue, Carlitos. Aquí tenemos el ejemplo de lo que nos habla la doctora, la punta, la onda aguda, la punta onda, polipunta, etc. Bueno, aquí vamos ya, en un electro pues sí se ven diferentes, ¿no? Sí se ven muy complicados, pero pues aquí tenemos más o menos un ejemplo. La punta pues va a ser literalmente una punta. Va a tener como una fase como plana, más o menos plana. Pero me está ingresando una compañera. Ya. La onda aguda que pues como, no sé si alcanza a ver, pero como que no tiene como una depresión. O sea, como que nada más está la onda, pero no hay como una depresión después. Y la punta onda, pues es una punta y después una onda. La polipunta, pues básicamente se ve como, yo vi como unos rayones seguidos. Y la polipunta onda, que van a ser rayones seguidos y una punta. Rayones seguidos y una punta. Y bueno, esto, ¿por qué? Porque cada crisis va a tener su tipo de punta onda o de polipunta, etc. Por ejemplo, las ausencias típicas va a ser muy característico la punta onda a 3 Hz. Los hercios significa como el tamaño de la onda. Si son más pequeñas, si son más grandes, ya el programa tiene como su medida para que la puedas ver. Y las atípicas, por ejemplo, una diferencia entre estas dos, que es la punta onda va a ser lenta y va a ser a 2 Hz. En cuanto a la típica, van a ser más grandes y no va a ser lenta, va a ser rápida. Digo, va a ser normal, nada más. Y en cuanto a las rápidas, aquí ya vamos a encontrar las micrónicas y las tónicas. Como ya se mencionó, son repeticiones breves y son repetitivas, entonces va a ser rápida y va a ser a 3 Hz. En cuanto a los diagnósticos de neuroimagen, bueno, pues ya sabemos la tomografía y la resonancia, que es para descartar alteraciones del sistema nervioso. Ahora vamos a enfocarnos más que nada como tal a las que son como de epilepsia. Esta, por ejemplo, que es la resonancia magnética funcional, así se llama, resonancia magnética funcional. Esta va a ser de gran utilidad para los casos que están en cirugía, que van a tener cirugía, ya que nos van a ayudar a reconocer las áreas donde existen las crisis y si puede haber riesgo de secuelas. Por ejemplo, aquí en la imagen les puse todo eso que está marcado de rojo, son donde ocurren las crisis, o donde pueden iniciar las crisis, que son en la corteza, y como podemos ver son en la corteza motora, en la corteza frontal, en el lobo temporal. Entonces nos podemos dar una guía de dónde están ocurriendo estas crisis. En cuanto al SPECT, que esta es de un fotón, de fotón simple, se llama así, de fotón simple. Aquí nos va a dar la zona liptogénica y activación y la propagación de esta. Por ejemplo, aquí vean cómo está iniciando la activación, se da como donde está la cruz y se propaga hacia adelante. No sé si me explico. El SPECT nos va a servir para identificar el foco epileptógeno. Entonces ahí hablamos de perfusiones.
Cuando hay un área de hipoperfusión o de hiperperfusión, nos ayuda a identificar si es un foco activo o si es un foco que como tal no está condicionando el foco inicial de epilepsia. Y se tiene que hacer en la etapa ictal, o sea, durante la crisis, ¿no? Para ayudarnos a delimitar en caso de que el paciente ameritara tratamiento quirúrgico. Oye, Carlos, Mande. que si dejas entrar a Paula. Porfis. Sí, voy. Ya la acepté. Gracias. ¿La que sigue, Carlitos? Y bueno, esta es la tomografía por emisión de positrones. Aquí esta se va a realizar con un marcador, que es la de oxiglucosa con flúor al 18. Y va a ser permitir únicamente el estudio interictal del paciente. Y aquí se va a demostrar una hipocaptación, es decir, va a haber una zona hipometabólica, y va a ser la región eliptogénica. Como podemos ver en la imagen, la normal se ve toda brillosa, todo el área del cerebro, y la epiléptica pues se ve una zona como que ya más clara, sin tanta luminiscencia. Bueno, está muy padre esta imagen. Pero es más que nada para ver que dónde está la zona, ya que no va a haber una captación metabólica en cuanto al aspecto, dónde se localiza y a dónde se perfunda. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, en cuanto a la liptogénesis, pues van a haber tres factores. Cuatro factores. La capacidad de determinadas neuronas para experimentar cambios paroxísticos de despolarización, esto se llama en inglés paroxysomal despolarization. La disminución del tono inhibidor GABAérgico, que va a ocasionar una desinhibición, y el incremento del tono excitador glutamérgico. Entonces son tres: cambios paroxísticos de despolarización, la disminución del tono inhibidor GABAérgico, GABA abajo y glutamato arriba, excitador glutamérgico. Entonces, para ese tratamiento nos vamos a dividir el mecanismo el objetivo de los tratamientos farmacológicos antipiléticos va a ser en estos tres aspectos. Y vamos a tener que se pueden dividir por mecanismo de acción: por la inhibición de los bloqueos de los canales de sodio, la inhibición de los canales de calcio, la inhibición de receptores glutamérgicos, como pueden ser los receptores NMDA, los AMPA y los kainato, la potenciación de los canales de potasio y la potenciación de los receptores GABAérgicos. En cuanto a los que actúan sobre canales iónicos, los podemos dividir igual como por mecanismo de acción. Los que actúan sobre canales iónicos, que son ejemplos la carbamazepina, la fenitoína, la malatorgina. Los que actúan principalmente potenciando el tono GABAérgico, que es como los azepam, los clobazam, clonazepam. Los que actúan en múltiples mecanismos, como es la gabapentina y el valproato. Los que actúan como por otros mecanismos, ahorita os voy a decir más mejor. Bueno, los voy a decir mejor. Por ejemplo, los que actúan en otros mecanismos como el levetiracetam va a ser una fijación al receptor SB2A. Los que tienen por ejemplo, ay, ¿dónde están? No los puse. No los puse. No, bueno, después les mando una tablita. Pero estos son los principales mecanismos de acción de los medicamentos. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se van a dar los medicamentos. Primero, se va a tener que dar una dosis mínima en la epilepsia. Y se va a tener que ir escalando y va a tener una dosis de mantenimiento. Esto, ¿por qué? Porque pueden generar una tolerancia a los medicamentos. Inclusive a veces se tienen que cambiar los medicamentos porque ya tienen una tolerancia. Entonces, pues, va a tener que ser escalados. Ahora, vamos a hablar principal. ¿Cómo quiere que leemos otra del aparato? A ver, avanza las diapositivas. No sé qué. Entonces, todo depende del tipo de crisis que tenga nuestro paciente. Como regla principal, cuando nosotros diagnosticamos epilepsia o si estamos hablando de una crisis sintomática, la principal regla es que tenemos que manejar monoterapia. Ajá.
¿Eso qué quiere decir? Que solamente vamos a utilizar un medicamento, ¿sí? De forma inicial. Tenemos que identificar el tipo de crisis de nuestro paciente. Y las dos reglas principales son estas. Si un paciente tiene crisis focales, con o sin alteración del estado de conciencia, los medicamentos que vamos a utilizar son sobre todo los inhibidores de canales de sodio. ¿Como cuáles? Fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina. Ahí si quieres pon la tablita. Sí, Ajá. sí. Entonces, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, oxcarba, sobre todo estos 4 medicamentos. Ajá, nos quedamos con esos 4. Cuando las crisis son focales, con o sin alteración del estado de conciencia. Si las crisis son focales, también podríamos iniciar tratamiento con monoterapia con valproato de magnesio, porque acuérdense que el valproato de magnesio tiene también función en estos canales y aparte también actúa en anti-GABA, ¿no? Entonces puede ser fenitoína, puede ser valproato de magnesio en las crisis focales, puede ser levetiracetam también, ajá. Y en las crisis generalizadas vamos a utilizar sobre todo valproato de magnesio y podemos utilizar también levetiracetam y podemos utilizar fenitoína en las crisis generalizadas. ¿Cuáles tienen sus excepciones? Las crisis de ausencias, que son crisis generalizadas, nunca vamos a utilizar carbamazepina, ni fenitoína, ni lamotrigina, ni oxcarba, porque este tipo de medicamentos pueden aumentar las crisis de ausencia. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, doctora. ¿Sí? Las crisis mioclónicas, por ejemplo, también tienen una parte un poquito aparte, porque las crisis mioclónicas lo que indicamos son benzodiazepinas, como puede ser clonazepam o puede ser clobazam, pero está proscrito o no está indicado estos medicamentos que que actúan en los canales iónicos, como la carba, la fenitoína, la lamotrigina o la oxcarba, porque pueden aumentar las crisis mioclónicas. Ajá. Entonces va a depender del tipo de crisis que tenga nuestro paciente, pero sí como regla principal es eso. Para las focales nos ayudan muy bien los canales, los que actúan sobre los canales iónicos, y para las generalizadas, valproato, levetiracetam, topiramato. Ajá. Siempre es importante que ustedes sepan iniciar monoterapia en todos los pacientes, y también es importante también pues que inicien algún tratamiento farmacológico teniendo en cuenta si el paciente no tiene ninguna afección hepática y no tiene ninguna afección renal. Ajá. Siempre debe de ser de forma escalonada, sobre todo para vigilar la tolerancia y para vigilar que no tengan algún efecto secundario. ¿Cuál sería el principal y el más importante? Algún dato de alergia. Ajá. Recordamos que, por ejemplo, fenitoína, lamotrigina o inclusive valproato es muy frecuente si se inicia de forma súbita, sobre todo con la lamotrigina, que hagan síndrome de Steven-Johnson o síndrome de Dress. Entonces, de ahí la importancia que se tiene que iniciar de forma muy gradual. Ajá. ¿Alguna duda del tratamiento? Yo, doctora, tengo una duda. Ujú. En el tratamiento como escalonado, así de irle subiendo poco a poco, ¿cuánto dura hasta que lleguemos al tratamiento ya como, pues, fijo, por así decirlo? Depende de la patología que tenga tu paciente, ¿no? O sea, depende del tipo de epilepsia, depende de las condiciones en que esté tu paciente y depende del medicamento que estemos iniciando. Si tú te das cuenta ahí, iniciamos con una dosis, digamos, como de una dosis inicial y luego en el transcurso de, pueden ser 2, 3 semanas, llegamos a una dosis completa. Pero si tu paciente de alguna forma está inestable, tú lo tienes hospitalizado o tienes forma de estarlo monitorizando, puedes hacer un ascenso un poquito más rápido. Ok. Ajá. Sí es muy importante, por ejemplo, con la lamotrigina, que es el único que sí les pido que tengan mucho cuidado, porque inclusive la lamotrigina no se inicia de forma inicial como monoterapia. Con la lamotrigina al menos sí nos llevamos hasta 4 semanas iniciando el tratamiento, porque es muy, muy alergeno. Es un muy buen medicamento, sobre todo para esas crisis atónicas. No sé si recuerdan las crisis del síndrome de Lennox, que es donde caen. Pero sí es un medicamento que utilizamos como coadyuvante a otros tratamientos. Nunca se inicia de forma inicial o como monoterapia. Ajá.
valprato también hemos tenido algunos efectos secundarios con valprato importantes. Hemos tenido síndrome de Steven-Johnson, hemos tenido aplasia medular también con valprato. Entonces, lo ideal es que si ustedes sospechan que un paciente tiene pues algún tipo de epilepsia, pues sí pueden iniciar tratamiento si cumple con todos estos criterios, pero siempre iniciarlo de forma gradual. Ajá. Ok, Si hay muy bien. oportunidad de vigilarlo en hospital o si hay oportunidad de vigilarlo de forma constante antes de que pueda ser derivado a neurología, pues pueden aumentar un poquito más rápidamente dependiendo de las condiciones del paciente, pero siempre viendo la farmacocinética o viendo este tiempo, en cuánto tiempo se tiene que iniciar de forma gradual. Ajá. ¿Alguna Ok, duda? gracias. Sí, doctora, disculpe, ¿podría repetir los que no se usarían en las crisis de ausencia, por favor? En las de ausencia serían todos los que actúan en los canales de sodio. Pues es la motrigina, carba, oxcarba. Aquí están, carbafenitoína, lamotrigina. Exactamente. No en las de ausencia y tampoco no en las mioclónicas, porque aumentan las mioclonías. Gracias, doctora. Ok. Síguele, Carlitos, que creo que ya nada más nos va a dar tiempo de ver hasta ahí el tratamiento. Pues podemos dar rápido las convulsiones. Nada más ya faltan las patologías, doctora. Son tres. Ok. Son Si quieren nada positivos. más convulsiones febriles y ya las demás las hemos estado revisando conforme vemos la Ok. patología ya en la rotación. Pero en cuanto a las convulsiones febriles, bueno, estas van a ser crisis asociadas a fiebre, en ausencia de infección del sistema nervioso, y esta va a ocurrir en niños que estarán de los 3 meses a 5 años, con una edad promedio entre los 18 y 20 meses. Las convulsiones febriles generalmente ocurren en las primeras 24 horas, y el 25% de los casos son la primera manifestación de una enfermedad febril. La mayoría de los pacientes presentan una temperatura de 38 grados a 41 grados Celsius, y estas se van a caracterizar por ser tónicas, clónicas o atónicas o tónico-clónicas, y van a ser de corta duración, y estas van a ser de una rápida recuperación del estado de conciencia. En cuanto a las causas más frecuentes, pues van a ser las infecciosas, que pueden ser las infecciones del tracto respiratorio superior, la roceola, la influenza tipo A o una gastroenteritis. Los secundarios son las bacterianas, por ejemplo, las Carotitis media, y las inmunizaciones. Esto leí que la DPT es como que la más frecuente que da estas crisis, estas condiciones febriles. Van a tener una clasificación que van a ser simples y complejas. En cuanto a las simples, van a ser de los años de los 3 a los 5 años. Van a ser en menor a 15 minutos, van a ser crisis generalizadas tónicas, clónicas, atónicas o tónico-clónicas. Todas las que vimos ahorita con la doctora pueden ser de estas. Puede o no tener historia familiar de convulsiones febriles, y es importante esto, historia familiar negativa para epilepsia. En cuanto a las complejas, van a tener antecedentes del desarrollo motor. El examen neurológico va a ser anormal posterior a la crisis, y aquí sí va a haber una historia familiar de epilepsia. Esta crisis va a ser de inicio focal y son mayores a 15 minutos, incluido con el estado postictal. Entonces las diferencias son simples, menores a 15 minutos, complejas, mayores a 15 minutos. En las simples no hay historia familiar de epilepsia, y en las complejas sí hay epilepsia. Aquí pueden ser recurrentes, y esto que son más de una crisis en diferentes episodios febriles. Que en las convulsiones febriles pues puede haber un riesgo de epilepsia. ¿Cómo vamos a saber si hay un riesgo de que estos pacientes lleguen a tener epilepsia? Pues que tengan alteraciones en el neurodesarrollo, que tengan convulsiones febriles complejas y que en su familia haya habido casos de epilepsia. En cuanto a tratamiento, pues no encontré que atacando directamente a lo que ocasionó esta convulsión. Y en dado caso de que exista perdón, es que está entrando una compañera otra vez. Ya. En dado caso de que haya o no, pues mencionaba que nada más se da profilaxis con diazepam, pero sin embargo no existe un tratamiento indicado para esto. La siguiente patología es el síndrome de Lennox. Si quieres hasta ahí, Carlitos, y ya Lennox Sí. y West ya lo vemos en las rotaciones, que creo que sí lo hemos visto, ¿no? Y es Lennox-Gastaut. ¿Regresa la anterior?
Las crisis febriles yo creo que sí les van a llegar muy constantemente a un primer contacto. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta que estas crisis entonces van a ser crisis convulsivas sintomáticas. Aquí difiere un poquito en la edad porque sí es importante que tomen en cuenta que las crisis febriles empiezan a partir de los 6 meses. Un bebé de 5 meses o menor a 6 meses que empieza con crisis, inclusive precipitadas por fiebre, sí tendríamos que hacer el protocolo de descarte para epilepsia. Y no necesariamente decir que solamente por la fiebre convulsionó. Entonces tomamos en cuenta que las crisis pueden empezar a partir de los 6 meses hasta los 5 años, que pueden ser condicionadas o precipitadas por fiebre. Y recordemos que los primeros eventos pueden ser con fiebre de 38 a 41 grados, pero ya los eventos sucesivos ya van a ser, puede ser que sean eventos inclusive con temperaturas menores a 38. Entonces eso sí es importante. Las crisis simples y las crisis complejas, la principal diferencia es el tiempo en cuanto a la duración y también que las crisis febriles simples va a ser un único evento en el transcurso del proceso infeccioso de nuestro paciente, un único evento en 24 horas. Las crisis complejas van a ser más de 2 eventos en 24 horas. Esa es la principal diferencia. ¿En qué pacientes sí damos tratamiento para crisis convulsivas febriles? Sobre todo en los pacientes que tienen antecedente de epilepsia, en los pacientes que tienen antecedente de crisis febriles en la familia y en los pacientes que tienen crisis febriles de repetición. Entonces sí damos tratamiento y ahí en algunas ocasiones llegamos a dar valproato de magnesio, que sería el tratamiento de elección para algunos de los pacientes que cumplen criterios para crisis convulsivas febriles. El diagnóstico es clínico, no necesitamos electroencefalograma a menos que sean las crisis de repetición y tampoco necesitamos estudio de neuroimagen a menos que nuestro interrogatorio tengamos algún antecedente de importancia perinatal o que el paciente ya tenga ciertos datos de retraso en el desarrollo, que diríamos que serían como focos de alarma en un paciente con crisis febriles, ¿no? Eso sí es bien importante. ¿Hasta qué edad lo consideramos como crisis febriles? Hasta los 5 años más o menos. A partir de los 6 años ya se llaman crisis febriles plus y eso aumenta la probabilidad de que el paciente tenga epilepsia más adelante. Eso sí es bien importante que tomen en cuenta que haya algunos pacientes que tienen crisis, si tuvieron crisis recurrentes durante los primeros 5 años de vida, podrían evolucionar epilepsia, aunque en porcentaje es bajo, puede ser un poco, un 10 o un 20%. Entonces sí es importante que tomen en cuenta si su paciente tuvo crisis por fiebre. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y creo que no pudo entrar la compañera, ¿verdad? No, doctora. ¿Pero por qué Sí, será su doctora. internet? Pues yo ahorita ya se salió otra vez, pero sí estaba. Yo creo que su internet. Ok. Bueno, ¿dudas, chicos? No, No, doctora. doctora. ¿Ninguna? Bueno, creo que nos extendimos un poquito. Si tenemos alguna duda, pues igual después podemos hacer como una retroalimentación a lo mejor fuera de las clases programadas, si ustedes lo necesitan o lo requieren. Y porque eso es un tema bastante extenso, ¿no? Y aparte, por ejemplo, también es el manejo del estatus o el manejo de la crisis sintomática cuando llega a urgencias, que eso sí es bien importante ya cuando vayan a su internado, ¿no? Entonces yo creo que lo dejamos por aquí, Carlitos, te agradezco mucho. No, usted, doctora. Si no hay ninguna duda, entonces pues nos estamos viendo en las rotaciones y para la siguiente clase, que no sé si ya alguien sabe la siguiente clase para cuándo está programada. No, aún no nos han dicho. Por aún no sabríamos No hay decirlo. programación. No, ¿verdad? Porque ya no teníamos ahí fechas, ¿verdad? Sí, no. Igual estamos en la espera. Ok, perfecto. Entonces ya el que sigue pues se contacta conmigo, ¿no? Para que la programemos. Y pues nos seguimos viendo, chicos. Sí, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Buen día. Cuídense mucho. Bonita tarde. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, doctora, igualmente. Hasta luego, doctora. Gracias. Cuídense mucho. Bye, Carlitos. Bye, bye. Bye, bye.